Esta es Radio Educación. Desde este momento iniciamos nuestra transmisión. Radio Educación. 100 años. 100 años. Una historia hacia el futuro. Una señal. Detrás de las ondas. Historias de reportero. Rinden homenaje a la escritora Silvia Molina. Llevan al teatro la historia de amor de su novela La mañana debe seguir gris, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Recuerdan esta novela entrañable con una historia de amor fascinante? Pues ahora es llevada al teatro. Por primera vez en su historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, produce una obra de Antonio González Caballero. Se trata de Las devoradoras de un ardiente helado. 7 horas dedicadas a las artes escénicas. En total, 31 funciones en el Centro Cultural del Bosque conforman la programación del gran maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes. Para Radio Educación, Verónica Romero. Verónica Romero creía que podría cambiar al mundo si se dedicaba al periodismo. Al paso del tiempo, se dio cuenta que sí podía hacerlo desde la cultura. Porque todo lo que hacen en el arte tienen que ver precisamente con la denuncia social, con la condición humana y en la búsqueda siempre pues de un mundo mejor y en la búsqueda también de descubrir más acerca del ser humano, ¿no? Entonces, este fue mi acercamiento al periodismo. La primera fuente que cubrió Verónica fue la de espectáculos en el periódico El Financiero. Realizaba reportajes y entrevistas de semblanza hasta que se especializó en el arte de las tablas, a partir de un periodismo más profundo, destacando la parte humana de los personajes. Después de su paso por El Financiero, donde duró 6 años, colaboró en otros medios escritos hasta que llegó a Radio Educación, donde ha permanecido cerca de 18 años. A radio llegué hace casi 18 años con un reto fenomenal porque yo venía de una formación periodística. De una formación de periódico, a eso me refiero, de una formación escrita. Entonces, cuando yo llego aquí y me dicen que yo escribía 7,000 caracteres, y cuando llego aquí tenía que, además de la voz que yo nunca había puesto en práctica, escribir a la brevedad y tener las notas fue todo un reto. Después el miedo al micrófono fue terrible porque además tenía yo muy poco tiempo cuando se me encomendó la cobertura del Festival Internacional Cervantino. Entonces imagínate lo que era porque además usábamos el cassette. Y entonces a la hora de editar los audios, o sea, mandábamos los audios corriendo los segundos manuales para poder tener los cassettes. Yo les doy un ejemplo de lo que pudo haber sido aquello, porque me acuerdo que en uno de esos enlaces, que creen que me dijo el gran Emilio Evergenji, me dijo, es tu primera cobertura del Cervantino, ¿verdad? O sea, era tan obvio, yo no sé si lo hacía mal, tampoco sé si lo hacía digno, pero eso fue lo que me dijo Emilio. Y eso fue todo un reto para mí porque entonces dije, ahora tengo que aprender más, esforzarme más, mi trabajo tiene que ser pulcro, tengo que aprender muchísimo más. Y yo creo que esa es la gran característica que me puso radio y eso es lo que le tengo mucho que aprender, que fue la generosidad de permitirme aprender y permitirme profesionalizarme en algo que era la radio. El periodismo también le ha dado a Verónica experiencias enriquecedoras con personalidades que han dejado huella en el arte mexicano, como sus encuentros con el poeta Andrés Enestrosa, en su casa y en el Palacio de Bellas Artes. Pero ahora queremos centrarnos en Andrés Enestrosa. ¿Cuántas veces lo entrevistaste? ¿Cómo fueron tus encuentros con él? Fíjate que fueron varias veces. Él nos recibía en su casa de las Águilas. Era un hombre muy, muy generoso con la palabra, porque además estando platicando con él, pues todos lo sabían, porque además en las conferencias, en las charlas que ofrecía, hablaba mucho de su origen indígena. El pueblo donde nací era un pueblo pequeño
hablaba exclusivamente dos lenguas indígenas que sigo hablando, el huave y el zapoteco, y un torpe, precario español hecho con voces antiguas del castellano y voces indígenas castellanizadas. Yo no tuve de joven un sueño que cumplir. La tremenda realidad en que pasó mi niñez no me permitía soñar. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Y llegó la palabra, ingeniosa y penetrante. La palabra de un hombre nacido del pueblo, un lugar lleno de magia situado en el istmo de Tehuantepec, San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Ahí nació el poeta, narrador, ensayista, historiador y orador Andrés Enestrosa, quien en su primer libro, Los hombres que dispersó la danza, recreó e imaginó con una prosa llena de brío cuentos y leyendas de su tierra zapoteca. Andrés Enestrosa arribó a la capital mexicana a finales de 1922. Contaba con 16 años de edad. Llegó sin ninguna esperanza. Así lo cuenta en el homenaje que recibió en el Palacio de Bellas Artes y donde estuvo presente Verónica Romero. Yo llegué a México el 28 de diciembre de 1922, Día de los Santos Inocentes, descalzo, con una funda de almohada como maleta, una toalla como bufanda y dos humildes mudas de ropa. Llegué sin ningún plan, sin ningún sueño que cumplir, sin ninguna esperanza. Vine por un golpe de voluntad. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil de blonda llevabas, que la Virgen te creí. Hermoso huipil de blonda llevabas, que la Virgen te creí. Cuando era joven leía muchas horas, no para aprender lo que los libros enseñan y dicen, sino para aprender la lengua castellana, porque un idioma no es solamente el vocabulario, la gramática, es también la entonación, el tono, los ademanes, los silencios, las pausas. Y eso no hay gramática que lo enseñe. Era un hombre muy, muy generoso con la palabra, que además cuando lo entrevistabas, no creas que ibas 10 minutos a su casa a la entrevista. Decía, pasa, te empezaba a leer poemas, te empezaba a decir su historia, a pesar de que era un hombre que ya en los últimos años pues ya estaba enfermo, pero siempre abría las puertas de su casa. Yo lo clasificaría como un hombre generoso de tiempo, generoso con la palabra y generoso también con la poesía. Inmediatamente tomaba un libro y te empezaba a leer, te contaba sus orígenes, te recitaba
recitaba poesía, también te podía recitar poesía ahí al vuelo, y entonces eran unas grandes charlas. Yo creo que de todos los personajes a los que ibas a su casa y a los que ibas a hacer entrevista de semblanza, siempre te llevabas algo, Clau, y eso creo que era muy, muy importante. En el caso de Andrés Enestrosa, la verdad es que también siempre en las entrevistas que nosotros llamamos de chacaleo, que los agarras saliendo de los eventos, de alguna presentación, también siempre se detenía y hablaba también mucha cuestión, pues era un hombre muy generoso con la palabra, entonces tampoco era alguien que tuviera una gran dificultad a la hora de entrevistar, ¿no? Cuando tú bailas el son, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Cuando tú bailas el son, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado. De un homenaje que se le rindió en Bellas Artes, y se la pasaba riéndose, los presentes se la pasaban riendo, pero también los periodistas. Era una persona, como decías, generosa, pero también con muy buen humor, por lo menos en el momento de la entrevista y de presentarse frente a los medios. Sí, era muy de muy buen humor, y te digo que eso tiene que ver mucho con la generosidad que tienen y con los seres, con el tipo de seres humanos que son, que además, como viven de la palabra, o sea, era un gran poeta, y entonces todos los temas le eran familiares. Yo lo digo entre burlas y veras, que he logrado embaucar a mucha gente. Una amiga mía dice que en mí la única verdad es la mentira. A veces me hago la ilusión que realmente merezco aplausos y reconocimientos y medallas, pero luego que estoy en mi absoluta razón, pienso que todo ha sido engaño. He tenido una capacidad de tomarle el pelo a la gente. Trópico cálido y bello, istmo de Tehuantepec, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Tehuantepec. Era un gran admirador de la belleza femenina y respetuoso. Y también en la poesía se encuentra esta cuestión de que otra vez vuelvo a la palabra para describir y descubrir la belleza femenina. Entonces también siempre era como una parte constante en su escritura y también de lo que pues él leía, ¿no? Era un hombre muy, muy respetuoso, generoso con la palabra, humilde. Entonces por eso siempre los homenajes decía que no los merecía. Tehuana, la de la piel tostada. Tehuana, la de la voz timbrada. Todavía no hemos logrado decir qué es la mujer. María Enriqueta dijo que la mujer era el máximo amor. Por ella estamos aquí. Sin ellas no habríamos nacido. Y eso no lo puede ser más que una mujer. Si una mujer no te guía, te hunde. Por eso siempre se dijo que ante un gran hombre hay siempre una gran mujer.
La voz de Andrés Enestrosa fue tomada de uno de los tantos homenajes que recibió en vida y que cubrió la periodista Verónica Romero. Participamos en este programa Fructuoso López, Verónica Romero, Natalia Luna, Claudia Guzmán y Carla Núñez. Una señal. Detrás de las ondas. Historias de reportero.